¿Me escuchas ahora? Sí, ahora ya lo escucho. Sí, te escuchábamos todos. Era un problema tuyo, no sabíamos qué problema tenías, pero te escuchábamos todos. Bueno, la primera vez que entras, Es la primera vez, exacto, muy bien. ¿De dónde nos hablas? de aquí de Tijuana, Baja California, la frontera de Estados Unidos. Buenísimo. Bueno, bienvenido. ¿Qué te trae por aquí? La vez pasada quedé en subir, porque pues, creo que en ese entonces no había opción de subir, pero tenía una inquietud con respecto a hacer una pregunta con respecto al catolicismo romano, y bueno, creo que esta es la ocasión que se presta para dialogar, ¿verdad? ¿Qué religión tienes tú? Yo pertenezco a una iglesia hace 10 años pentecostal. Sí. Pentecostal, ok. Bueno, adelante. ¿Qué pregunta tienes? Cuando mi pregunta, voy a hacer la pregunta como es y después voy a retroceder para explicarla. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica Romana le ha impuesto dogmas a la fe para ser salvo? O sea, lo ha hecho muy complicado, a diferencia de nosotros, los que seguimos las escrituras. Esa es la pregunta como es. Ahora, ¿por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, cuando yo vine al Evangelio y fui convencido de mis pecados, pude aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y seguir adelante en mi caminar de fe, ¿no? Seguir esta carrera que nos tocó, ¿verdad? Cada uno desde su trinchera. Pero cuando yo quiero estudiar la Iglesia Católica, me doy cuenta que la Iglesia Católica anatemiza, es decir, en palabras sencillas y coloquiales para que la gente nos entienda, nos manda al infierno la Iglesia Católica por no creer ciertos dogmas que ha estipulado, que ha establecido a lo largo del tiempo. Y mi pregunta es, ¿por qué han ingresado dogmas que no corresponden con las escrituras primeramente y que finalmente algunas cosas no se pueden probar ni históricamente ni escrituralmente? ¿Por qué nos imponen o por qué le imponen a los feligreses o a la Grey esas cuestiones que a veces ni uno mismo puede llevar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta principal que quisiera dialogar con usted. ¿Usted qué piensa? Sí, ¿Soy salvo o no soy salvo? comprendo, pero digamos, ¿por qué dices que imponemos dogmas? Por ejemplo, dogmas que no están en la escritura. ¿Qué dogma no está en la escritura? Por ejemplo, la infalibilidad papal. Si yo no acepto eso, soy anatemizado. La veneración de imágenes, en cualquiera de la explicación que me pueda dar, a lo mejor veneración baja, alta, etcétera. Sí, la infalibilidad papal está en Mateo 16, 18, pero vamos por parte. Claro, porque sí. me parece que acá hay un punto que yo quiero resolver. Sí. ¿Cómo sabes que tu interpretación es la correcta? No, lo que yo digo es que a mí no, en las escrituras no se me anatemiza por no creer en un papa infalible, ni por venerar imágenes, ni por creer que a lo mejor el concilio sea infalible, etcétera. Todos estos dogmas que son secundarios a lo que Cristo hizo, ¿verdad? ¿Quién dice que son secundarios? Porque yo no encuentro en las escrituras como primordial creer en esas cosas para ser salvo. Yo lo que encuentro en las escrituras es que para ser salvo lo que necesito es creer en el Señor Jesucristo y seré salvo, ¿no? Entonces ahora es, ¿dónde usted pudiera defender la parte de que creer en la veneración de imágenes, la infalibilidad papal, la tradición, que por cierto no es infalible, y puedo Para yo ir resolver al infierno por eso? para resolver eso vamos a lo principal. En la escritura, por ejemplo, ¿no? En la escritura, cuando los apóstoles tenían un problema de interpretación, ¿a dónde iban? ¿Iban a la escritura? En el caso de Hechos hicieron un concilio. Por eso no fueron a la escritura, fueron a un concilio y los apóstoles dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. ¿Cuál es el principio de unidad entre los cristianos? Jesucristo, ya lo sé, pero todos apuntamos a Jesucristo y todos apuntamos a Él, o sea, tanto los luteranos, tanto los pentecostales, quien fuere. Entonces,
el principio de unidad es Jesucristo. Pero, por ejemplo, los luteranos dicen que Cristo está presente en la Eucaristía, como los católicos, o lo decían al menos, ahora no sé si han cambiado, y sin embargo, todas las demás denominaciones dicen que no. Los bautistas y los pentecostales niegan el bautismo de los niños y sin embargo lo aceptan los luteranos, los anglicanos y los metodistas. ¿Cuál es el principio de unidad? Porque todos decimos apuntar a Jesucristo. Para mí o en general. Para ti. Para Bueno, mí en realidad objetivamente, porque en realidad tendrías que decir objetivamente, sí, bueno, el principio de unidad es este. Sí, yo creo que... Porque ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa. Nosotros podemos discutir al infinito interpretaciones bíblicas. Yo, por ejemplo, te puedo decir, con respecto a la infalibilidad papal, te puedo sacar miles de textos bíblicos. Pero acá hay un punto que me parece que es importante y es cuál es el principio de unidad. Por ejemplo, hay miles de denominaciones cristianas. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? Yo no creo que tenga que ver con la institución, sino más bien con el fundamento. El principio de unidad para todos los cristianos es el fundamento que hizo Jesucristo con respecto a su palabra y que los apóstoles edificaron y nosotros sobreedificamos. Si nosotros nos adherimos en dicho fundamento y que lo podemos encontrar y lo podemos rastrear a través de las escrituras, por supuesto, porque fueron planteadas ahí, cualquier persona que se adhiera a ese fundamento, dichas por la palabra de Dios, creo que podemos unirnos, ¿verdad? Y ahí, claro, entiendo que esa parte que dices, que se va a desprender ciertas, digamos, periferias en donde no concordamos por la razón de que tenemos una interpretación, porque, por ejemplo, los ortodoxos tienen su propia interpretación, la iglesia ICAR tiene su propia interpretación, y así nos podemos ir en ciertos pasajes de la Biblia. Pero lo que no es negociable para mí, que es lo que la pregunta principal que le hice, fue con respecto al evangelio, porque al final de cuentas creo que todos tenemos, bueno, yo no, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros venimos a Dios tenemos la incertidumbre de si vamos a ser salvos o no. ¿Y cómo solucionamos esa incertidumbre? Bueno, yo en mi caso lo solucioné aferrándome al fundamento que es Cristo, no al fundamento de que si la Iglesia Católica Romana es infalible, que si los concilios, no. Yo me adhiero al fundamento principal que es Cristo y sobre lo que edificaron los apóstoles. Y si tú, Lutero, te llames Iglesia Católica Romana, te llames ortodoxo, te llames como te llames, no te adhieres a estos fundamentos y le agregas, o en el peor de los casos, te lo inventas, yo no podría meter al mano del fuego ni por nadie, ¿verdad? Por mi pastor. Sí, yo eso lo comprendo, pero tú eres pentecostal, que los pentecostales son del siglo XIX. Partamos de ese punto, ¿no? Tú me estás diciendo que, por ejemplo, que te adhieres al Evangelio. Sí. Te voy a decir una cosa, todos nos adherimos al Evangelio y todos nos contradecimos los unos a los otros. Exacto. Y el gran problema, me lo reconociste, los apóstoles no iban al Evangelio porque básicamente no había Evangelio. Los apóstoles no iban al Evangelio cuando tenían que resolver un problema doctrinal. Los apóstoles fueron al concilio. Lo mismo, si vamos al caso, Cristo le dijo a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y cuando, por ejemplo, Judas los traicionó, el mismo Pedro dirige la elección de Matías, o sea que había una jerarquía, había una iglesia instituida. Por lo tanto, lo que te quiero decir con todo esto es lo siguiente. Lo que hay que buscar acá es cuál es el principio de unidad. El principio de unidad no puede ser la Biblia. Y no puede ser la Biblia el principio de unidad porque básicamente por los primeros 4 siglos no había Biblia. Ese es el punto, ¿no? Entonces, mi pregunta, como para concluir, mi pregunta hacia ti que no me la respondiste, porque podemos discutir al infinito el tema de los dogmas. Mi pregunta es, ¿estás aferrado al Evangelio o estás aferrado a tu interpretación del Evangelio? Porque al fin y al cabo tu interpretación es distinta que la del luterano, que la mía. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Ahí está el punto. Okay. Con respecto a lo que es el Evangelio,
creo que el requisito número uno para ser cristiano, porque si no de otra manera fuéramos heréticos. ¿Cómo distinguimos la herejía de la verdad? A través de lo que es el evangelio, ¿verdad? Incluso en los primeros siglos ciertamente se crearon concilios justamente para conservar lo que era el evangelio, ¿verdad? Conservar ciertos principios, ¿verdad? Que regían al cristianismo. Ahora, lo que te hago una pregunta, según tu cosmovisión, ¿yo soy salvo? O actualmente yo, por No, creer en el Señor Jesucristo. no, No por soy salvo. por el simple hecho de creer, porque en Juan 15 y en Juan 13 no dice que eres salvo por creer. En Juan 15 y en Juan 13 dice, si me amas, conservaréis mis mandamientos. No dice en ningún momento que vas a ser salvo por creer simplemente. Lo mismo Santiago dice, ¿de qué me sirve tener fe si no tengo obras? Pero eso lo podemos discutir al infinito. A lo que voy con esto, mi querido amigo, es, me lo reconociste, iban a los concilios, no iban a la Sagrada Escritura ni al Evangelio. Es más, si hablamos del Evangelio, no había evangelios los primeros 4 siglos. Yo no estoy en contra de los concilios, para tener claro eso. Yo no estoy en contra de los concilios, ¿verdad? Yo, de hecho, creo que en los concilios ciertamente hubo gran verdad y que fue muy necesario para, vuelvo y repito, para conservar la herejía, ¿verdad? Yo no estoy diciendo aquí que los concilios son del diablo, no, al revés. Yo creo que la Pentarquía hizo un buen trabajo al juntar las iglesias en ese entonces, obviamente, representando los siglos anteriores, uniendo las iglesias de cada lugar, haciendo un consenso y demás. Yo estoy a favor de eso. De hecho, yo no voy a debatir ese tema, ¿ves? Entonces, yo lo único que te pregunté ahorita es, porque fíjate, usaste un texto para decir que el por qué no soy salvo y dijiste que no soy salvo porque no solamente es creer, sino también guardar los mandamientos. Pero en ese mismo texto debes de reconocer también que no dice que también hay que guardar, que hay que venir a las imágenes, que hay que creer que el Papa es infalible. Está bien, ¿verdad? A ver, pero la pregunta acá que no respondiste es, dijiste que bueno, que perfecto, que estabas de acuerdo, que se reunieran los concilios, esto y lo otro. ¿Cómo defines qué es herejía y qué no es herejía, por ejemplo? Justo creo que los concilios definieron las herejías en los primeros 5 siglos de lo que no era la verdad. Pero justamente los luteranos, por ejemplo, fueron contra alguno de los concilios. Lo mismo los anglicanos, lo mismo los metodistas. ¿Cómo definimos qué es herejía y qué es no? Porque justamente lo que es herejía para ti no lo es para el luterano, o lo que es para el luterano no lo es para el metodista, o lo que no es para el metodista no lo es para el anglicano. El mismo Lutero dijo que no le importaba lo que decían los concilios, no le importaba lo que decían los santos padres, que él, por ejemplo, estaba apegado a la palabra de Dios. Y cuando tuvo una discusión con Zwinglio, no se pusieron de acuerdo sobre un texto bíblico. Zwinglio decía que Cristo no estaba en la Eucaristía y en cambio él decía que sí. Entonces, ¿cómo definimos qué es lo que es? ¿Cuál es el principio de unidad de la iglesia? ¿Cómo lo definimos? Mira, hay una gran diferencia de, creo, no estar a favor y anatemizar. Y creo ese es el terrible error que hizo la iglesia acá, al grado que literalmente excomulgó a todo mundo, a los ortodoxos, a todo mundo, ¿no? Porque dicen, si no creíste como yo, pues a la fregada, ¿no? Oye, pero te lo inventaste. Así sea que me lo inventé, ¿no estás de acuerdo conmigo? Pero ¿cómo sabes que se inventó? Porque, por ejemplo, se te puede decir que no se inventó, que lo creían los primeros cristianos, pero eso es otro tema. El punto está que no me estás respondiendo la pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es el principio de unidad? Porque hay 60.000 denominaciones, todas se contradicen unas a otras. ¿Cómo sé yo? Si tú dices que lo inventamos, yo te puedo decir, la Iglesia Católica está desde el tiempo de los apóstoles por lo que dice San Ignacio de Antioquía. Que San Ignacio de Antioquía dijo, donde está el obispo está Cristo, donde está Cristo está la Iglesia Católica. Hoy en día muchos dicen, no, se refería a la Iglesia Universal. Lo concreto es que el término católico, los protestantes y las denominaciones que surgieron de la Reforma lo evitaron. A más no poder, es algo moderno que dicen eso, pero nunca se declaraban católicos. Pero bueno, acá hay un punto que me parece que es importante, y es
¿Cómo determinamos, y te pido que me respondas, cómo determinamos cuál es el principio de unidad? A Jesucristo acudimos todos a Jesucristo. A la Biblia acudimos todos a la Biblia. ¿Cuál es el principio de unidad? Todos decimos cosas distintas. Te congelaste, Lorab, no te estoy escuchando. Te congelaste. Ay, qué pena. Te quiero escuchar, Lorab. Voy a quitarte un segundito. Vuelve a entrar, porque no te estoy escuchando. Se congeló la pantalla. Bueno, en fin. Voy a ver si se vuelve a conectar. Lo espero por un ratito, ¿no? Pero voy a ver si se puede conectar. No, el punto es el siguiente, que por ejemplo está hablando de doctrinas inventadas, está hablando de doctrinas, yo quiero saber cuál es el principio de unidad para este muchacho. Vamos a ver si puedo hacerlo pasar ahora. Bueno, ¿me respondes la pregunta? Ahora. Sí, yo creo que el principio de unidad, bueno, voy a usar esta analogía, que Cristo es la vid y nosotros los pámpanos, ¿verdad? Y cualquiera que de él se vaya, pues básicamente, pues ya creo que no pertenece pues a su reino, ¿no? En palabras sencillas, yo podría decirte que ese sería el principio de unidad, ¿verdad? Claro, pero por ejemplo, en 1 Juan 2:19, San Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, se hubiesen quedado con nosotros. Exacto. Y por ejemplo, ¿quién se separó? Lutero se separó de la Iglesia Católica. ¿Y quién se separó de Lutero? Se separaron 10.000 denominaciones. No, es decir, no estaba, por ejemplo, los pentecostales no estaban en ese tiempo. Puedes trazar desde ahora, por ejemplo, desde el siglo de ahora, el siglo XXI, puedes identificar a los pentecostales de aquel tiempo. Es decir, de vuelta, ¿cuál es el principio de unidad? Mira, para empezar, creo que ahí estás confundiendo los términos, como por ejemplo lo que es la iglesia. La iglesia, vuelvo y repito, no es una institución, y menos la Iglesia Católica Romana, en caso de que hubiera una, no es esa. Pero bueno, el principio de unidad, te pongo un ejemplo. ¿Por qué los testigos de Jehová no se le consideran cristianos al igual que nosotros? No creen en la divinidad de Jesucristo. Y tú y yo creemos en la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Y podemos rastrear en ciertas denominaciones que todo mundo, bueno, no, perdón, que ciertas denominaciones cristianas, si creen la divinidad de Jesucristo, y entre otras cosas que las podemos encontrar en las Escrituras, podemos encontrar esa unidad en Cristo, ¿ves? Pero, ¿qué pasa si a lo mejor tú crees en el purgatorio y yo no? Aquí yo, por ejemplo, yo no creo que te vas a ir al infierno porque sí creíste en el purgatorio, no, para mí no. Tampoco creo que una persona se vaya al infierno porque no cree en el bautismo de niños y yo sí y aquel no, etcétera. Esas cuestiones no. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide que la divinidad de Jesucristo la tenemos que creer todos? No aparece en la Biblia, hay que creer en la divinidad de Jesucristo. Claro. ¿Quién lo decide eso? Y creo que por eso se crearon los concilios para nosotros adherirnos a ¿Quién los creó los concilios? Los creó, tú dices que la iglesia no es una institución, que yo sepa, justamente San Pablo dejó como obispo a Timoteo, que yo sepa había presbíteros, que yo sepa había obispo, y es más, San Pablo destaca cuáles tienen que ser las cualidades del obispo. Y que yo sepa, en el concilio de Nicea, se reunieron los obispos, tanto orientales como justamente del occidente y del oriente, para condenar a Arrio, que era un sacerdote y que tenía un obispo, que era el obispo Alejandro. Entonces, si no había una institución, como tú lo dices, ¿no? ¿Cómo es posible que después de 3 siglos todos los obispos de todo el mundo, con sacerdotes, con diáconos, etcétera, etcétera, se hayan reunido en Nicea? Porque acá lo que me estás diciendo es que hay una institución formada. Sí, ahí está el punto. Nadie niega las instituciones ni los concilios ni nada, ¿no? Incluso actualmente existe una institución, incluso nosotros tenemos magisterio, imagínate, tenemos magisterio. El debate no es ese, ¿verdad? No es que si hubo, etcétera, no. Yo lo que cuando te dije a ti sobre la iglesia en su conjunto no tiene que ver con una institución, ¿verdad? Porque si no,
básicamente el primero en caer, básicamente sería la Iglesia Católica Romana, porque ¿qué crees? Que la primera institución de haberlo rastreado según la historia, si para ti el criterio de lo que fue lo primero no fue la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Primero fue en Jerusalén. Yo te digo que sí, que lo fue. No lo fue. Lo fue, sí, lo fue. Es más, Pedro fue ¿dónde nació el Evangelio? Pedro fue obispo, perdón, no tiene nada que ver porque también Israel, perdón, si el Evangelio porque nació en Israel, te voy a responder porque tengo un libro sobre ese tema. Si justamente el Evangelio nació en Israel y la iglesia tendría que tener su sede madre en Israel, entonces Israel tendría que tener su sede madre en Siria. ¿Sabes por qué? Porque Abraham era de Ur de los Caldeos. Exacto. Pero por otra parte, hay que decir lo siguiente, Israel era parte del Imperio Romano. Y San Ireneo de León, en el siglo II, hace una traza desde Pedro hasta el obispo de Roma de aquel tiempo, que era Víctor, los 12 obispos de Roma. Y Pedro fue el primero. O sea que sí, existía la Iglesia Católica. Pero igualmente, no fue el primero. En todo caso, lo que yo puedo decir, en todo caso, lo que yo puedo decir es esto. Mi discusión sería con los ortodoxos. Los pentecostales ni figurarían en el mapa. Ahí está el punto. O sea, tendríamos que decir, la discusión la tenemos entre los ortodoxos y los católicos. Pero ¿qué tienen que ver los pentecostales que salieron en el siglo XIX? Pero te pregunto de vuelta, ¿cuál es el principio de unidad? Si no es la iglesia, ¿cuál es el principio de unidad? Y no me digas, qué sé yo, que el principio de unidad es la Biblia o es, por ejemplo, Jesucristo, porque todos apelamos a lo mismo. Y si me hablas, bueno, tenemos que aceptar la divinidad de Jesucristo. ¿Quién decidió que hay que aceptar la divinidad de Jesucristo? A ver, mi respuesta creo ya te la di, que no te guste, a lo mejor, pues bueno, es otro asunto, ¿no? Pero lo que trato de decirte es que ves por qué no debemos de decir esa falacia de decir, mi iglesia fue instituida en tal siglo. ¿Por qué no? Porque primero fueron los de Jerusalén, los de Antioquía y después los de Roma. Tú mismo no podrías sostener en la historia que tu iglesia fue la primera y fundada por Jesucristo. Por eso, ni a ti te conviene, ni absolutamente a nadie nos conviene. Yo no puedo sostener, ¿sabes por qué? Por Pedro, porque Pedro fue el primer papa. Y esto testimoniado por padres de la iglesia como San Ireneo de León. Pero de vuelta, voy a volver a tu argumento, ¿no? Voy a volver a tu argumento. Si tú dices que realmente, digamos, hay un grupo de cosas, porque esto es lo que te estoy entendiendo para poder, y mira, acá la cuestión es buscar la verdad. Claro. Yo no estoy acá tratando de tener razón, estoy tratando de entender tu punto, ¿ok? Me pareces una buena persona, no quiero faltarte el respeto ni mucho menos, pero mi punto es el siguiente, Lorab. Más allá de la discusión de si la iglesia, yo te puedo asegurar que la iglesia romana está del principio, pero bueno, podríamos discutir eso y tendríamos 2 horas de discusión. Mi pregunta, y quiero ver si puedes enfocarte en esa pregunta, porque me parece que de esa pregunta podemos discutir todo lo demás. Tenemos en el mapa 60.000 denominaciones, o 10.000, o las que fuere. Hay miles de denominaciones, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Puedes tú decir que alguna de esas iglesias es la verdadera? No. ¿Ninguna es la verdadera? Como institución no puedo meter la mano fuego por nadie. Entonces el cristianismo es falso. Te explico por qué. Pero mira tu porque Cristo dijo lo siguiente, el cristianismo es falso si decimos que ninguna institución es la verdadera. El cristianismo es falso por este motivo. No, mira, porque Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, yo les enseñaré, yo les mandaré el Espíritu Santo que les enseñará todo. Y Cristo rezó por la unidad de los cristianos. ¿Y por qué no dijo Iglesia Católica Romana? Perdón, déjame terminar. Si Cristo rezó por la unidad de los cristianos, si Cristo dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y está todo este caos, entonces Cristo no tenía razón. Ahí está el punto. Y le diste el punto. ¿Y por qué no Jesucristo mejor se le hizo más fácil decir, en la Iglesia Católica Romana, ahí estaré para que... ¿Por qué no?
Bueno, Cristo dijo algo que nos dio la pauta, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y justamente la Iglesia Católica es la Iglesia universal. Ahí está el punto, la Iglesia que predica el evangelio en todo el mundo. Pero mira, ¿Me compartes el a mí lo texto que que acabas de leer? Porque a mí ese me parece texto, que mi problema es este. ¿me Si tú dices el tienes texto? razón y ninguna institución es la verdadera, entonces el cristianismo es falso porque la unidad por la cual rezó Jesucristo no se cumple. Ahí está el Mira, punto. de hecho, creo que las instituciones caen y hierran, porque yo no creo que ninguna institución sea infalible. Ahí está el punto. Por eso yo no meto la mano a fuego por nadie, ¿no? El texto que tú dijiste justamente lo que hace es un panorama, lo que realmente es la iglesia y no una institución, porque las instituciones históricamente son falibles y por lo tanto hierran, ¿verdad? Entonces yo no puedo meter las manos al fuego por la Iglesia Católica Romana. Que ¿Y la Biblia, cómo sabes que la Biblia es infalible? Porque eso hasta tú y yo lo creemos, que la Biblia es inerrante e infalible. Pero no creo creemos que por motivos distintos. Eso es una falacia, creemos por motivos distintos. Yo creo que la Biblia es infalible, pero no por el mismo motivo tuyo. Mi pregunta es, ¿cómo sabes tú que la Biblia es infalible? Yo creo que la Biblia es infalible porque es inspiración de Dios o del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos eso? También el Corán dice ser inspirado, también el libro de los Vedas. ¿Cómo sabemos que es infalible y que es inspirado? Bueno, porque ante eso, si lo que quieres llegar es decir que la iglesia lo hace infalible, te ahorro el debate. La iglesia no lo hace infalible. No dije eso. Te estoy preguntando claramente cómo sabemos que la Biblia es un libro infalible y que es un libro inspirado. ¿Cómo lo sabemos? Primero yo lo acepto por fe, ¿verdad? Y ahí en ese punto yo ya no puedo debatir, ya a menos más que con un ateo quizás, ¿no? ¿Cómo tienes la Biblia? ¿Cómo llegamos a tener la Biblia? Fue un proceso en donde existieron por rollos, después lograron juntar, digamos, estos escritos. O sea, por arte de magia los lograron juntar. No, por supuesto que no. Se hicieron, de hecho, cánones y hubieron, por supuesto, cánones en donde se estipularon cuáles libros iban a ser los que tenían que precedir la iglesia cristiana, etcétera. Y que incluso hasta la fecha hay debates, ¿no? Porque incluso hay otras denominaciones que no tienen los mismos libros que nosotros, incluso tú y yo. O sea, tú como católico romano. Yo lo que puedo decir es lo siguiente, que en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Cartago, en el Concilio de Hipona, y en 1474, en el Concilio de Florencia, la Iglesia Católica fue la que juntó esos libros. No fue otra iglesia porque todos los concilios tienen la firma del Papa. Tú eso no lo puedes decir y lo que te puedo decir es lo siguiente. Tienes la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Si no estuviese la Iglesia Católica, no estaría la Biblia, no la tendrías. También o al menos lo que yo te puedo decir es lo siguiente, si la reforma hubiese ocurrido en el siglo II, hoy no tendrías Biblia, tendrías 60.000 compilación de libros que dirían esta es la Biblia o esta es, tendrías un caos, ¿no? Lo concreto, hay dos cosas que yo noté. No puedes determinar el principio de unidad, ni tampoco puedes demostrar que la Biblia es palabra de Dios sin recurrir a la iglesia. Mi consejo es el siguiente, amigo. Piensa en todo esto. ¿Sabes por qué? Porque para poder discutir los dogmas y para poder discutir, por ejemplo, por qué se cree en el purgatorio, por qué se cree en el Papa, por qué esto, por qué lo otro, primero tenemos que discutir el principio de unidad y después tenemos que discutir con qué autoridad interpretamos la Biblia. Si el principio de unidad no está claro, ni tampoco está claro con qué autoridad utilizamos la Biblia, entonces todo lo demás es inútil discutirlo. Yo sé que el principio de unidad es Jesucristo que fundó la Iglesia Católica y fue la Iglesia la que justamente formó la Biblia tal cual la tenemos ahora. Sí, mira, te hago una pregunta. Para ti, ¿cuál es el principio de unidad? Para ti. El principio de unidad es Jesucristo, pero Él fundó una iglesia, que es la Iglesia Católica. O sea, ¿por qué mi respuesta no te gusta? Justamente lo mismo. No, no es lo mismo por este motivo. Porque sí, Cristo porque dije fue Cristo que es mi fundamento. Pero justamente tú dices que es Cristo y tú remueves a la iglesia. En cambio, yo lo que digo es Cristo que fundó la Iglesia Católica. Pero porque no romana. Justamente, si Cristo hubiese dicho, el principio de unidad soy yo, no hay ninguna iglesia,
En ese caso tendríamos autorización para apegarnos solamente a él. Pero Cristo en Mateo 16:18 le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el principio de unidad es Jesucristo, pero Jesucristo fundó una iglesia. Y rechazar a la iglesia es rechazarlo a Jesucristo. Así que bueno, Lorab, no te veo, pero ya me parece que esta conversación no da para más, ¿no? Así que Dios te bendiga. Bueno, gente, no da para más esta conversación, fue interesante, pero lo que puedo decir es, claro, ustedes fíjense en el embrete que se metió. Cuando a un protestante le pregunta cuál es el principio de unidad, no lo sabe responder, porque justamente si quitamos a la Iglesia Católica, no tenemos principio de unidad. Si quitamos a la Iglesia Católica, tenemos 66.000 denominaciones distintas. Los luteranos, los anglicanos, los metodistas dicen hay que bautizar a los niños. En cambio, por ejemplo, los pentecostales y los bautistas dicen que no. Por otra parte, los luteranos, católicos, ortodoxos decimos tenemos que adorar a Cristo Eucaristía. En cambio, el resto de las denominaciones no creen en la Eucaristía. Y algunas denominaciones dicen Cristo es Dios, otras dicen Cristo no es Dios. Si realmente no tenemos un principio de unidad, el cristianismo es un caos y el cristianismo es falso, porque no se cumplió ni la promesa de unidad de Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo ausente porque justamente era el que nos tenía que enseñar todo, y por otra parte, no solamente que el Espíritu Santo estuvo ausente, sino que Cristo, que dijo que iba a estar con nosotros hasta la consumación de los siglos, no está con nosotros, porque justamente los cristianos se dividieron y se perdieron no solamente por 500 años, sino que se fraccionaron en 60.000 denominaciones distintas, ¿no? Yo creo, y yo soy católico, y esto lo tengo que decir, ¿no? Yo soy católico porque justamente Cristo es el principio de unidad, pero Cristo fundó una iglesia, la Iglesia Católica. Y justamente como Cristo fundó la Iglesia Católica, fue la Iglesia Católica quien formó la Biblia tal cual la tenemos ahora, y tanto Cristo, que fundó la Iglesia Católica, podemos decir que Cristo está con nosotros hasta el final de los tiempos a través de su Iglesia. Y Cristo permanecerá con nosotros y el Espíritu Santo permanecerán con nosotros a través de su Iglesia. Si quitamos la Iglesia Católica, gente, todo esto es un caos. O sea, tenemos 60.000 denominaciones distintas, cada una que se contradice entre sí, y digamos, o Dios está mintiendo, o Dios se contradice, o en realidad nosotros somos los que estamos mintiendo y nosotros somos los que nos contradecimos. Dios nunca se contradice, Dios no se puede contradecir, Dios no puede mentir, por lo tanto son los seres humanos que se contradicen, que mienten. Entonces tenemos que concluir que, gente, o el cristianismo es católico, o la Iglesia Católica es la verdadera, o el cristianismo es falso. Y como el cristianismo es verdadero, la Iglesia Católica es la única verdadera, y fuera de ella no hay salvación. Así que bueno, gente, esto era lo que quería decir hoy en día, ¿no? Me parece. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el 6º continente.
Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.